supuesto ya una diferencia considerable entre la jugada de Murillo, que ha conseguido la marca 8-4 y ahora tiene la 8-0, 8-0, colega. Pasa, número. Va a salir tranquilado. Vamos a ver quién es el número 17. Vamos a ver, se está echando para atrás, está cogiendo el paso, está mirando el ángulo, está muy escurado a la derecha, es difícil, es complicado, vamos a ver. Tranquilo, Pedro. ¿Qué es eso? Has flechado la pelota, ¿no? Y después del fútbol de alto voy así. Venga, vamos, saluda. El primer bote alto y los demás que solo. Rápido atrás, Juan. Rápido. Vamos arriba, Ángel, Juan. Se está pasando y el señor Joao Caetano. Vamos a ver qué es lo que tiene Melé. Melé, la línea de 22, favorable. Quien va a recoger la pelota, nos plaza. Es Murillo, aplaza. Coja el gol. Que se le va a pegar un hueco. El cerdo ese. Coja el gol. Pepe, el barba ese. Mucho Pepe. Vamos. Venga, que les queman el balón a esto. Ya. ¡Arbi! Si vas a ir a ver el bicho, si vas para allá, tontorrón. Primero la que vale. Decir que el señor Joao Caetano Espargas, Onáquido, BR, se eligieron 12, se eligieron 15, que han mantenido libertad. Y también Ángel Niño, y ahora está siendo tratado, se ha hecho daño en la cabeza por Gómez. Genio. Y ya antes ya han tenido que atentar un poco la cabeza a saber lo que le ha pasado. Hora exacta, hora
al conseguir esa marca, verdaderamente es aparatoso el vendaje que nos puesto Quillo tapa el objetivo. el bravo Jordi Utrilla. Patada a seguir, no va a salir, va a impedir que lo que salga fuera. Y ahora sí ha sido Ángel Niño. Una bola similar a la primera ocasión que tuvo clara el Hernani, pero si antes la izquierda, a esa derecha está haciendo la arena, está haciendo el círculo para colocar perfectamente el ovar. Va a ser el encargado, el habitual número 10, Lozano primero, que es el que da apertura. Está siendo sometido a una importante presión por parte del Hernani. Saca de 22, el Cornellà, un rack a la Cornellà. Venga, Pepe. Pero hay que asegurar el tiro, se va dando. Están jugando esa pelota posible de Guerrero de los Dani. Se ha necesitado el jugador de esa presión que estaba siguiendo por parte de los Dani. Y ahora se puede ver más hombre de izquierda el Guerrero de los Dani. A esta fuerte. Por su posición, porque había es un error o sin temor a equivocarnos 15 jugadores en pos de un... Yo no lo entiendo, Yo no lo entiendo. Allá, el pillo la pega todo. Yo no lo he visto. Yo sí que lo he visto, sí. Tú, colega. Tu colega tienes aquí. Tu amigo del partido. Un rojo que se puso para el otro. Que lo quieren firmar, joder. Que venga aquí. Están marcando. Se apunta a todos los mítines. El equipo de baloncesto y aquí también va ganando el equipo del rugby 8-0. Cuando se va a producir una melee.
Muy explorado el balón a la izquierda. ¡Venga, Joe! ¡Vale, vamos! ¡Venga, marcha! ¡Venga, marcha! ¡Iñaki, marcha, Como la semana... ¡Pasillo, Cornellá! ¡Vamos, venga, venga! ¡Ahí, con él, con él, con él! ¡Vamos, fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Babada! ¡Cuidado, atrás, Ángel! ¡Ali, torcida! ¡Vamos, Perico! ¡Encima, encima! ¡Encima! ¡Miedo! ¡Hola, Pedro! ¡Vuela, Pedro! ¿Qué árbitro sabe de esto? Venga, la delantera es consultada. ¡Vamos, venga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, y la pelota se ha ido fuera en la línea de 22 del equipo de Cornellá, aproximadamente a unos 15 metros o 10. El Blanco está prohibido, favorable al Cornellá. Ha sido el jugador que ha puesto en movimiento. Vamos a ver el señor Gaetano. ¡Cerdo! ¡Vamos, venga, arriba, 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 para ver el partido de la máxima del más o menos. Del equipo del Hernani. Dentro del octavo primero. La desgracia, tío. No ha asustado para nada, no ha intervenido el marcador del equipo de Cornellá. Minuto 41 de este primer tiempo. Muy bien, ahí pillado. Venga, que no la quiere. Que no la quiere, hombre, que no la quiere. Ahí. ¡Vamos, Cornellá, empujando! Golpe, venga, y golpe. Muy bien. ¡Marcha, ya está bien! No vaya la pelota. Sobre el minuto 19-20, en estupenda jugada personal desde su campo hasta la línea de marca del equipo de Hernani, y la tercera y definitiva marca de momento en este primer tiempo la conseguía, rectificamos, no la conseguía Murillo, sino que la conseguía Sábate en el minuto 37 y ponía el marcador en franquicia 12-0 favorable al Hernani, y nuestro compañero Chicho nos va a hacer una valoración técnica de lo que ha sido este primer tiempo, estos primeros 40 minutos. Bueno, tenemos que estar contigo. Somos 15, Pepe. Punta centro. Pepe, Pepe, bueno ahí. Ya lo he echado, ya lo salgo en la televisión. No sé ni la lecha. Ahí está el gorro.
El cielo está totalmente encapotado aquí en el Riera. Vamos, Pero que que le no pasa metemos mayor, que esta. no caiga agua. Y estamos a la espera con Pedro, a ver si Matías Almonte puede conseguir meter la pelota por palos. Ahí está, ligeramente escorado a la derecha. Es una buena posición. Patea Pedro. Y lo ha conseguido meter la pelota por palos. ¡Vamos, empujando! ¿Qué pica, 9? Pues te jodes. Tranquiladillo. De rugby sigue todavía la diferencia, 16-0. Van pasando los minutos, vamos buscando ya el minuto 7 de este segundo tiempo. Y repetir que no nos cansamos de recordar esa estupenda marca que ha conseguido Murillo desde la línea 22 de su campo hasta la línea de marca de Hernani. Y ahora está presionando el Hernani. Ha estado escoreado, está escogido. Está viendo cómo se continúa en su ascenso a la primera, a la división de honor. Está peligrando y el señor Joao Caetano Antunes, portugués, está poniendo orden y concierto en todas las naciones, en todas las marquerías que están produciendo este encuentro. Ahora buscando la línea de fuera, la pelota ha recogido el equipo ahora se está intentando la sintética de estos primeros 8 minutos. Casi sea que el equipo del Cornellá consiga bastantes puntos. De momento lleva 16 de ventaja, 16-0. Estamos retransmitiendo en directo el encuentro de rugby entre el Cornellá y el Hernani. El Cornellá, el primer clasificado, y el Hernani, el segundo clasificado en el partido más importante. Que puede llevar a toda la afición a reencontrarse, a significarse con su equipo. Ahora jugada importante. Nuevamente se producen roces con actos de agresión. La cosa no pasa a mayores. Y el señor Joao Caetano Antunes, lejos, decreta Melé. Decreta Melé el terreno ya del Cornellá y va a introducir la pelota en la ríe del Cornellá número 9 de Plaza. La pelota, Plaza. Ha sido agarrado Plaza por el jugador. El segundo, el tercero de Hernani.
favorable al Hernani. José Escuderdía, lanzamiento de pelota al centro de la... ¡Vamos, vamos! ¿Qué supone esta marca, Chechu, para las aspiraciones del equipo contra el Madrid? Queremos que todo sea ¡empujando! ¡Vamos, vamos! Rubio, esa pelota tuya ahí, sí señor. Vamos, Joe. Venga, muy rica, Joe, muy rica. Realmente lo tiene complicado el equipo del Hernani, puesto que son 22-0 y es una renta considerable a favor del equipo del Cornellá, pero hasta que el señor no decrete la conclusión del encuentro, no se podrá sentenciar ni decir absolutamente nada, pero de momento ahí estamos cantando la victoria momentánea y esperemos no sea definitiva del equipo de Cornellá cuando hay los jugadores del Hernani tendidos en el suelo, están doliéndose del impacto recibido en esos encontronazos que se Tomás Díaz, que está en el campo de fútbol de la Vía Férrea, presenciando ese encuentro entre la Unión Deportiva Cornellá y el Barceloneta. Primera regional, grupo tercero. Adelante, Tomás Díaz. Gracias, Tomás Díaz. Esperamos tener también nuevamente conexión a la conclusión de ese encuentro entre la Unión Deportiva Cornellá y el Barceloneta. ¿Sí, Tomás? Efectivamente, por aquí vamos a tener entrevistas de mañana, porque nos vamos a sumar también al alirón de ese encuentro. Vamos a ver si el Cornellá de rugby vence definitivamente al equipo de Hernani, pero ahí está la nota negra, informativamente hablando, deportivamente hablando, para el equipo de fútbol del Cornellá, que está perdiendo a la conclusión del primer tiempo por 0-2 en el campo de fútbol de la Vía Férrea contra el Barceloneta. Somos Radio Cornellá, la municipal, 89.6 de la FM. Estamos en tres frentes, estamos con el baloncesto, estamos con el fútbol y hoy sobre todo estamos con el rugby. Estamos contando, estamos narrando, estamos llevando las excelencias de este encuentro que no puede ser de manera provisional al campo, al pabellón del Barrio Centro, para que Juan Antonio García nos comente el encuentro entre el Cornellá y el Ferrerías Baloncesto. Adelante, Juan Antonio.
momento parece que tenemos cerrada la conexión con el pabellón del Barrio Centro. Están en el descanso y destacar que el equipo de baloncesto de Cornellá va venciendo al Ferrerías. Ahora se ha producido una touch muy cerca de la marca del Cornellá en una ocasión inmejorable del Hernani. Va a ser Zuberdía que toma la bola en movimiento buscando el centro de la touch. El Hernani ha cogido la pelota, se produce un enjambre de jugadores. Ahí está la pelota afuera, la recupera el Hernani abriendo Lara. Ahí está el jugador número 12, Lozano primero. Ha caído un jugador del Cornellá, sigue la pelota en movimiento, está loca la pelota, no está nadie. La ha recogido el equipo del Hernani cuando en la zona central del campo del Cornellá. Lozano, primera patada a seguir, la va a recoger el jugador número 15, Pedro. Patadón de Pedro buscando un grupo Levante Norte. Estamos hablando del rugby y del Estado español, y es un portugués quien está dirigiendo este importantísimo evento deportivo. Un portugués que nos comentaba al principio del encuentro que apenas dominaba un par de palabras de castellano. Ahora lanzamiento, patada a seguir del equipo del Hernani. Estamos asistiendo aproximadamente a unos 5 minutos de verdadera presión, de atosigamiento por parte del Hernani, pero de momento el parcial, el marcador sigue favorable al equipo del Cornellá por 22-0. Y para que podamos contar a Linol, parece que el se ha enfrentado, está bastante herido, está muy escoleado, está muy motivado ahora, y parece que el Cornellá se está limitando a lavar y a guardar la ropa, ¿no? Hoy de momento parece que sí que está mucho para que puedan número 10 va ganando a base de Pelé para el Cornellá, sigue todavía el juego, sigue la insistencia, sigue la presión del equipo del Hernani, y la pelea se va a producir en la zona central del campo del Cornellá. Se va a introducir la pelota, la introduce Plaza, va a ser por atrás la pelota, Plaza abriendo a la derecha, no ha abierto a todo por la entrada. Por parte del equipo de Montomedaca, ha recogido Perpi, se le escapa la pelota a Perpi ante la presión del jugador número 12, 3/4, descenso de 3/4, y ahora es Perpi. Vale, tranquilo Rubio. Ahí está el comentario y ahí está el interés. Vamos a ver si podemos solucionar este pequeño problema técnico. De momento estamos aquí en el campo de rugby. Sí, nos damos cuenta de por qué les han visto ahora su... ¡Vamos, Cornellá, empujando! ¡Vamos, Cornellá, empujando! fuera, me acabo de dar cuenta, no sé ni cuándo me han echado. Sí, me han echado uno más. Pues será esa la razón. Ahora se debe limitar a defender con un jugador menos, a defender y Vamos a ver si el equipo de Cornellá pues no padece demasiada la ausencia de González, un jugador de mucha envergadura, un buen jugador del equipo de parte del Cornellá, y decir que el señor Joao Caetano Núñez ya ha expulsado a 3 jugadores. Expulsó a Pepe por parte la ausencia de González. Vamos a ver, Chechu, si te puedes acercar y confirmar por qué González está fuera del campo. Vamos a averiguar, vamos a recoger la noticia puntual de por qué González no está dentro del juego, si está sentado con cara de circunstancias en el banquillo de los suplentes. De momento ya el minuto 27 del segundo tiempo. Seguimos con el marcador 22-0 favorable al equipo de Cornellá. Rápido ha llegado Chechu y nos va a contar, reseñar el
por qué González no está jugando en el terreno de juego? Bueno, sería bueno contarlo, pero he intentado hablar con él y luego porque están ahora Efectivamente, cuando uno los coches lo echan, aparte de las espontáneas como el Hernani, que hoy no está demostrando esa calidad de gallito, al menos el Cornellá lo está superando en todas las facetas del encuentro, a pesar de que llevamos 5 minutos de verdadero paso por parte del Hernani. Ahora hay un enfrascamiento, los jugadores están volando uno sobre el otro, la pelota está viva, hay patadas, hay agarrones, hay un puño que otro por dentro de ese cambio de jugadores. El público no está nada conforme, con la aplicación un tanto sui generis de su reglamento. Ya rápidamente hemos estado en otro momento de Hernani, está presionando la golpe de castigo favorable de Hernani. Están luchando por ella, uno por ella, patada atrás. Perkin no ha podido conseguirla, se prende la pelota por línea de marca. Recogido en el pabellón del Barrio Centro. ¡Vamos! ¡Que no llegue! Vamos a ver si estamos aplicados a diligencia y podemos arreglar y solucionar este problema. Nos impide conectar Fernández. Están en el pabellón del Barrio Centro retransmitiendo también ese importantísimo encuentro de baloncesto segunda división entre el Cornellá y el Ferrería. Y aquí de momento estamos a pleno funcionamiento en el campo de rugby, retransmitiendo esa victoria del Cornellá. Estamos ya buscando el momento para la conclusión, 22-0 favorable al equipo del Cornellá. Cuando se produce un impulso en el terreno del Cornellá, favorable al Cornellá, le ha puesto la pelota de Budar. Y el señor Joao Caetano Núñez. Y ahí está la violencia formada. Venga, Pedro, pásala.
ya abierto también con el pabellón de Barrio Centro. Adelante con la García. Venga, va. Gómez consiguió 2 puntos más, 22, y ha sido Perkins. Por Benito Gómez. Esto es la alegría de todos, es la conclusión. 87-88 con un exitazo que ya no ha defraudado al pobre. Estamos a la espera de que el señor Joao Caetano Núñez gane la conclusión del encuentro. Estamos ya en el minuto 40 de este segundo tiempo. Según mi reloj, estamos en el minuto 40 de este segundo tiempo. Adentro a la delantera. Ya estamos. Y sobre todo la guinda le han puesto esa exquisita, esa sobrenatural, entre comillas, y marca el epíteto, marca de Murillo. Ahora hay una pelea en el medio del campo para el Cornellá. De un jugador del Hernani. Estamos a punto, ya estamos en tiempo de descuento. Estamos en tiempo de descuento. Y el Cornellá ha vencido de una forma categórica, concluyente, clara. 30-0 al equipo del Hernani. El entrenador Matías
Palabras que sigue con su expresión hierática, apenas estimula, apenas esboza una ligera sonrisa, pero está con alegría contenida. Y vamos. Una joia. José, el deporte s'ha demanat cervesa. La verdad es que uno a veces se le cortan las palabras y a veces las ideas se le congelan cuando está presenciando lo que se ha perseguido a lo largo y ancho de todo. Muy bien.